queremos saludar al señor ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal. Lo hemos invitado para abordar un tema vinculado con la política, porque el país entra desde este 24 de mayo en un proceso electoral con la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Precisamente hoy, de acuerdo con el calendario, dice miércoles 24 de mayo, publicación de la convocatoria de elecciones presidenciales legislativas en el registro oficial, y habrá cadena nacional de radio y televisión. ¿Cómo se prepara, creo, para las próximas elecciones? ¿Cómo se escogerá sus candidatos a la legislatura? ¿Cómo reivindicar a esa asamblea mediocre que no contribuyó a la solución de los problemas del país? ¿Cómo reivindicar con candidatos que vayan a trabajar por el Ecuador, que no se sirvan del país, que sirvan al país? ¿Cómo ve, creo, estas próximas elecciones? Buen día a Esteban Bernal. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. A todos quienes nos ven y nos escuchan, un saludo cordial. Mire, usted bien lo ha citado, tenemos un reto más allá del electoral. Yo creo que es un reto ético, un reto cívico. Todas las organizaciones políticas de darle por lo menos una tranquilidad a aquella sociedad electoral y a la sociedad en general, de presentar alternativas legislativas que estén a la altura de los merecimientos, que estén a la altura de las demandas que tiene la sociedad ecuatoriana. Lo vivido en el último periodo legislativo es, por decirlo menos, vergonzoso, en donde lamentablemente los legisladores vulneraron la Constitución, la ley, las normas que nos rigen, como por ejemplo el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, y de esta manera tenemos que enfrentar una campaña electoral anticipada por decisión, nuevamente, cívica y patriótica del presidente de la República, el haber anticipado su propio mandato, legítimamente ganado en abril del 2021, por la paz política, considerando la crisis en la que habíamos caído, en donde una Asamblea Nacional demandaba y denunciaba de todo por todo, sin leer, sin evaluar, sin documentar, sin sustentar, sin probar. Y de esta manera, Miguel, tenemos esta obligación. Nosotros como movimiento, creo, ya resuelto pasarnos a ser partido político, que es una responsabilidad adicional, ¿no? El hecho de que tengamos esa institucionalidad como partido para responderle justamente en niveles de capacitación, de preparación, de difusión, de cuadros a nivel nacional para las siguientes y venideras elecciones también, no solo esta. Pero debo asegurar que en las 35 jurisdicciones legislativas que se presentarán en esta ocasión, estamos casi listos. Yo le podría decir el borrador al 100% de las listas, los candidatos, y también tendremos una decisión presidencial con respecto a la presentación del binomio. Nuestra propuesta inicial es sin duda el presidente de la República, que en las próximas horas, días, tomará una decisión considerando el calendario electoral tan apretado, tan riguroso, pero que esté en el marco de la norma, y sobre todo una decisión del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima instancia en este momento. ¿Cómo piensan escoger a sus candidatos, economista Esteban Bernal? Mire, yo creo que hay varias premisas que hemos tenido. Un grupo, yo estoy presente en este buró electoral, por llamarlo así, en donde formo parte por ser el presidente electo del partido político, creo, y obviamente ser parte de este buró político del gobierno. Ahí está también el consejero político Juan Fernando Flores, el ministro de Gobierno, quienes hemos hecho evaluaciones con profundidad. La primera, que también hay que generar un grado de respetabilidad a aquellos que han actuado en el legislativo con honor, con honra, inclusive algunos de ellos sin querer volver a participar. Pongo un ejemplo, Ana Belén Cordero, por ejemplo, una gran legisladora, pero que ha tomado una decisión ya de carácter personal, quizá de no participar. Sin embargo, no pierdo las esperanzas de que vuelva a estar dentro de la ley electoral. Pero hemos evaluado eso. Primero, una respetabilidad a los espacios, que también tuvo que adelantárseles considerando la situación legislativa que vivimos, en donde se disolvió el Congreso Nacional. Segundo, que además de ello cuenten con una actitud ética y de enorme y profundo servicio cívico. Miguel,
lo vivido en el último periodo legislativo, y recuerde que yo fui legislador también en el 2017, en donde también interpuse acciones de fiscalización como el juicio político al aquel entonces presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc. Yo debo recordarle a la audiencia que para entonces, cuando yo había decidido poner el juicio, tuve 48 horas convenciendo a mi bloque legislativo de aquel entonces del Movimiento Creo, Fernando Callejas, Patricio Donoso, Yanine Cruz, Ana Galarza, Mae Montaño de entonces, recuerdo que estuvo Roberto Gómez, Héctor Yepes, sentados alrededor de la mesa verificando la veracidad de los documentos, el cumplimiento de las normas, de la ley, el cuidado de incurrir en algún acto de carácter inconstitucional. Una vez que recién pude documentarle a mi bloque, decidieron apoyarme. Luego pasaba a los bloques subsecuentes de la misma forma, pero era una asamblea con otro tipo de criterio, entendiendo de que generar un proceso de fiscalización no es pues un tema del ojo del buen cubero, ahí vamos a ver si sale o no. No, era un grado de responsabilidad institucional y cívica al país. En lo último, con el presidente, me imagino que se daban este tipo de reuniones, ¿no? Decían, pero no hay pruebas, no importa, hay que votarle a Lasso. Pero es ilegal, no importa, hay que votarle a Lasso. Pero existe un informe de Procuraduría, no importa, hay que desoírlo, somos asambleístas. Pero esto dice la Corte Constitucional, no importa, desoigamos el dictamen. Cuando usted ve una situación así en el poder, en el primer poder del Estado, la legislatura, es que como sociedad podemos fracasar. Por eso es que es ahora urgente que esas 35 jurisdicciones cuenten con mujeres y hombres de primer nivel ético, con una enorme conciencia cívica, con una enorme conciencia de respeto al Estado de Derecho, en donde se respete privasivamente a la Constitución de la República, que se entienda que por ser legisladores, por tener inmunidad parlamentaria y tener capacidad fiscalizadora, no se puede hacer, pues perdónenme la expresión procas, lo que le da la gana con las normas, leyes y constitución, como lo hizo la última asamblea, que además de ser irrespetuosa, era una asamblea vaga, porque ni siquiera se daba el tiempo de leer. En varios debates que tuve con la señora Veloz, lamentablemente le decía, pero lea exactamente lo que está diciendo. Acusaba, decía y hacía lo que quería sin tener una información que le permita valorar en función de una lectura, que es lo mínimo que se debe exigir a un asambleísta. Y esta asamblea nunca leyó. Esta asamblea, si algo leyó, en varios asambleístas, ¿no? Pero no hay honrosas excepciones. Si algo leyó, no comprendía. Y si algo comprendía, mentía. Eso es lo que debemos cambiar, y téngalo por seguro que así enfrentaremos estas próximas elecciones con gente proba, con gente que les represente a la sociedad ecuatoriana, a cada uno de sus distritos, y por supuesto un binomio presidencial que también esté a la altura de los merecimientos del país. La estructura de las listas se ha comenzado a conversar. ¿Cómo se piensa hacer la lista de asambleístas nacionales y en cada una de las provincias? Mire, yo debo confesarle una infidencia institucional, pero que puede conocerle. Nosotros tenemos este momento, a la noche de ayer martes 23, tuvimos ya cerrada las 35 jurisdicciones legislativas con quienes encabezarían las listas. Tenemos por ahí un par de conflictos, un poco más quizá, en donde tenemos más de una alternativa. Usted sabe, esto genera un conflicto interno, pero que hay que irlo resolviendo en la medida del diálogo. Eso quizá hoy en el transcurso del día lo solucionemos. Una vez concluido, cada uno de los responsables está obviamente buscando su participación con quienes le acompañen, mujeres y hombres que tienen que acompañar a llenar las listas, pero cumpliendo disposiciones normativas como el Código de la Democracia, equidad de género, la participación de un cupo de jóvenes en todo el país, de tal forma de que cumpliendo la norma también cumplamos con aquella expectativa de los electores. Por lo tanto, Miguel, estas 24 provincias, en las cuales tenemos además 3 distritos adicionales en Guayas, 3 distritos adicionales en Pichincha, un distrito más en la provincia de Manabí, más los 3 distritos del exterior, y sumado a ello la lista nacional, que estará también encabezada por gente
con mucho conocimiento político, pero que me limito en darle los nombres, pero estamos casi ya totalmente afianzados. Recuerde que tenemos hasta el 31 de mayo, Miguel. Se acortó enormemente las posibilidades. Tenemos que cumplir un proceso de primarias hasta el 31 de mayo, y si mal no recuerdo, en el calendario está previsto entre el 4 y 7 de junio la realización de inscripciones definitivas. De ahí viene todo el tema de validación, para llegar en un cortísimo plazo al 20 de agosto, que serán las elecciones tanto presidenciales como las elecciones legislativas, en donde le entregaremos como partido político, creo, como instancia gubernamental, una alternativa al país, como debe ser, de manera responsable, democrática, y además cumpliendo. Aquí quiero hacer énfasis en algo, Miguel. Cumpliendo también lo que el presidente, a través del decreto 74541, le dijo al país: que el pueblo decida, luego de una honda crisis política que tuvimos. Lamentablemente ya no había esa posibilidad de una conciliación en donde se pongan de por medio normas constitucionales, legales, que nos rigen, sino estaba el todo nada, en donde pasamos inclusive de la coyuntura política al odio personal a un presidente de la República. Se tuvo que tomar inmediatamente esa decisión, y esa decisión viene de consigo adelantar las elecciones y decir que el pueblo ecuatoriano lo decida. Y en ese contexto, el 20 de agosto, estaremos también presentes, como nos asiste el derecho constitucional, normativo, el derecho organizacional como organización política, creo, para que la sociedad también tome la decisión en función de las alternativas políticas que presentemos. ¿Dejarán algunos funcionarios de gobierno o ministros para ser candidatos? Porque como el tiempo apremia, habrá que hacerlo en las próximas horas. Sí, Miguel, no se descarta, hay varias alternativas, pero yo debo mencionarle, más allá de que eso pueda pasar o no, eso es una decisión también del presidente, ¿no? Recuerde usted que nosotros le presentamos a quien es nuestro líder, el presidente Lazo, una alternativa en la cual puede estar alguna alternativa de su gabinete, pero la decisión final la tiene, primero, de hacer una preaprobación de esa coyuntura, nuestro buró, el partido como tal, luego lo conciliamos con el presidente, y luego es cada uno de las personas. Hemos tenido avanzado, debo decir, si me atrevo a porcentualizar, un 90% cerrado. Hoy aspiro que ese 10% concluya. Bien usted cita, tenemos tiempos contados, pero es una de las alternativas, el hecho de que parte del gabinete forme parte también de este proceso eleccionario, pero eso se lo sabrá en los próximos días, en donde realizaremos una gran asamblea para realizar las primarias que exige el Código de la Democracia, dar cumplimiento a cada una de las exigencias que están determinadas en él, para tener una participación limpia, transparente, pero por sobre todo de propuesta legislativa, ¿no? De actitud frente a los candidatos y candidatas que formarán parte de esta nueva alternativa, e invitarle a la sociedad a repensar. Porque mire usted, Miguel, lo que se nos viene son momentos duros, en donde un país se enfrenta a un proceso que fue anticipado considerando la mala voluntad de un sector legislativo que predispuso el odio a su capacidad y su responsabilidad de legislar y fiscalizar. Es ahora en que debemos avanzar. Un expresidente, el expresidente Hurtado, en su libro La Ruta a la Gobernabilidad, dice una frase que es impactante, ¿no? Los congresos en América Latina, este libro lo escribió en 1980, si mal no recuerdo, y dice: los congresos en América Latina son el fiel reflejo de la sociedad. Yo creo que no, a veces eso puede distorsionarse un poco cuando aparecen eventualmente líderes que de la noche a la mañana se conectan con la sociedad, pero sus legisladores no necesariamente representan aquello que anhela la sociedad, como me refiero al ex candidato Yacu Pérez o Javier Herbas, que en el 2021 nadie creía que podían llegar a esas instancias de votación, y ellos acarrearon a una enorme cantidad de legisladores que en su vida se imaginaron que iban a estar ahí. Uno de ellos, por ejemplarizar, el que era legislador de mi provincia, la provincia de La Suay, el señor de apellido, se me va el apellido, imagínese usted, no recuerdo quién era el que le fiscalizó al presidente de la izquierda democrática, de mi provincia, de la provincia de La Suay, Fajardo, ya me recordé. Vea usted, no podía ni leer la pregunta contra el presidente, y se dio el lujo de enjuiciarle al presidente de la República, no pudiendo leer la pregunta que le habían dado haciendo para que le haga a los interpelantes. Imagínese
¿Cómo llegó ahí? Por la coyuntura, por esa algarabía emocional que en algún momento tuvo sobre un candidato presidencial que no desconozco sus méritos, pero vea usted a quién acarrió. Por eso, quienes vayan a ser candidatos presidenciales tienen que tener también una responsabilidad legislativa, no solo su candidatura, poner gente que en la eventualidad de llegar por el voto popular tengan la altura ética, profesional, de voluntad cívica para servirle al país y no tengamos gente que ni siquiera tuvo capacidad de leer, peor aún respetar las normas que nos rigen como sociedad ecuatoriana. En ese sentido, ¿cuándo tendrán el cuadro definitivo y cuándo las elecciones legislativas, internas? Bueno, hasta el 31 es plazo, nuestro objetivo ha estado previsto que sea al 30 de mayo y no más allá de eso también hay una decisión presidencial. El 31 será el límite de acuerdo al calendario, pero ustedes tendrán seguramente antes. Sí, el 30, Miguel. Nosotros estamos trabajando, como le he dicho, quizá un 90% de las listas. Son 35 jurisdicciones, no es poco, ¿no? Son 24 provincias, cada una con una jurisdicción. Súmele los distritos de las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí. Súmele adicionalmente los 3 distritos internacionales, Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Los 3, además, tiene que sumarle una lista de asambleístas nacionales. Entonces, por lo tanto, la preparación nos ha tomado tiempo, horas de madrugada, en donde hemos pasado conversando con cada provincia, hemos usado esta capacidad virtual a través de mecanismos como Zoom para poder tener un acercamiento. Y tenemos aún algunos conflictos en algunas provincias del país en donde todavía no hemos logrado articular las sanas aspiraciones que puede tener nuestra militancia y también invitados, porque no necesariamente son todos del movimiento Creo. Recuerde que decidimos transitar a partido político, pero eso será un proceso en el Consejo Nacional Electoral que se lleve en paralelo. Pero nuestro movimiento por ahora también ha invitado a aquellos que se están afiliados, pero que pueden ser una buena carta legislativa para representar a sus jurisdicciones en la Sierra Ecuatoriana, en la Amazonía, en la región insular, en la costa ecuatoriana. Tienen que presentarse y nuestro equipo también ha hecho una valoración de esas condicionalidades previas que con usted hemos analizado. Lo más importante, Miguel, y permítame aprovechar este espacio con usted en Radio Democracia. Creo que la ciudadanía es la llamada, nosotros los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, que son las organizaciones políticas, porque tienen que fungir de eso, de ser verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Pero para ser responsables intermediarios hay que poner cartas que realmente tengan las condiciones éticas, democráticas y de servicio, como les he mencionado. No tiktokeros, no de la farándula, sino gente que pueda venir a aportar legislativamente al país. Pero es la sociedad. Es la sociedad de Pichincha, la sociedad de la Suaira, de Loja, la de la Amazonía, la de la costa ecuatoriana, la que tiene que pensar que lo que vivimos no puede volverse a repetir. Tiene que pensar que tenemos un corto plazo, será un año, 3 meses para un nuevo gobierno en la eventualidad. Yo estoy convencido que continuaremos porque la gente va a entender que requerimos el cumplimiento del plan de gobierno del presidente que ha venido avanzando de manera constante y cuando guste, con quien usted guste, Miguel, me siento en un debate para evaluar y sacar esa narrativa absolutista del todo y nada. No, ese gobierno no sirve. Bueno, déjeme contarle lo que hemos hecho en estos 2 años. Cuando guste, estaría gustoso de sentarme para evaluar la totalidad del gobierno en materia de seguridad, economía, salud, política social, etcétera. Pero vuelvo a la pregunta original. Es esta la responsabilidad que tenemos, pero la sociedad de todo el país es la llamada a evaluar, a profundizar quién tiene que ser su representante legislativo, que no cumple un papel pequeño, cumple un papel de enorme trascendencia para el Ecuador, estabilidad política, generación de normativa que nos rige, valoración y evaluación de todos los otros componentes del Estado como el gobierno nacional para fiscalizarlo, pero con conciencia, no con persecución. Hay que dejar de lado ese concepto de que la fiscalización es perseguir, no, es servir, porque es un mecanismo mediante el cual usted sirve al país, pero a través de controlar los recursos públicos, de controlar el buen accionar del sector ejecutivo, Miguel.
Decía que si algunos ministros saldrían para ser candidatos, que es una opción, ¿se puede conocer que eso se oficializará el día de hoy? No, no será el día de hoy. Con respecto a candidaturas, serán en los próximos días. Hoy es 24 de mayo. Hoy estaremos acompañando al presidente en su informe a la nación, que lo hará ante el pueblo ecuatoriano. Obviamente tendremos la participación de varias autoridades, lo haremos en la plataforma Sur, en donde el presidente de la República cumplirá su segundo año de mandato. Habrán algunos anuncios importantes para el país, pero con respecto a nombres que encabecen listas de legisladores o que dejen el gabinete para formar parte de esto, tenga la certeza que no, esto lo haremos y lo anunciaremos en un proceso de primarias que mientras más se acerquen al 31 de mayo así será, pero no por un tema de expectativa, sino aún seguimos generando, arreglando algunas dificultades en territorio. Ha sido un corto tiempo, Miguel, vea, nos hemos logrado una reducción enorme de tiempo. La campaña electoral van a ser 7 días de manera formal de acuerdo al calendario, lo cual nos obliga a que todas las organizaciones políticas demos una celeridad. La vertiginosidad de este proceso es enorme, pero con responsabilidad lo vamos a enfrentar. Pero debo mencionarle que hoy será un día cívico, un acto consciente el presidente, en donde informará todos los avances que hemos tenido como país, y por ahí el presidente tendrá la diligencia de informarle lo que él creyere pertinente en el ámbito político. ¿Y también se hará anuncios de salida de ministros del día de hoy? No debo mencionarle aquello, yo creo que no soy autorizado para saber si es que el presidente tomará una decisión en ese contexto. Es una decisión exclusiva del presidente de la República, puede estar prescindiendo este mismo minuto de mi cargo. Nosotros sabemos claro que venimos a servir al país con dos condicionalidades. Primero, conciencia plena de servir, de cumplir el programa de gobierno planteado por el presidente Lasso. Y segundo, con la renuncia bajo el brazo, porque el direccionamiento del país y el gabinete que le acompañe para ello es de exclusiva responsabilidad y privativa de la decisión que tiene un presidente de la República siempre. Más aún quienes estamos formando el gabinete, que tenemos valor agregado ético sobre lo que el presidente decida. Así que eso es una decisión exclusiva del presidente, que se puede presentar hoy o en los próximos días un cambio de gabinete, puede prescindir o ratificar a muchos de los que inclusive se especula en el mundo de las redes, de los medios de comunicación, pero solo él tendrá el momento formal en que se define aquello. Una pregunta final, señor ministro. Candidato a la presidencia de la República, va a ir, creo, con eso. Y por otro lado, como miembro de Creo, perdóneme la expresión, ¿no da vergüenza que un ministro de gobierno como el señor Francisco Jiménez haya salido en esas condiciones y que hoy ya se desafíe de Creo? Mire, empezaré por lo segundo, para darle más importancia al tema de lo del binomio. Mire, lo sucedido por el exministro de gobierno era algo que muchos al interior lo avisorábamos. Yo le había transmitido al presidente mi sensación de varias actitudes al interior del gobierno. Sin embargo, producto de eso fue que efectivamente hace un tiempo atrás se prescindió de los servicios del exministro. Sin embargo, mire usted, el día martes, en horas de la noche, perdón, el día lunes en horas de la noche, se me eligió como nuevo presidente nacional del partido Creo, y ahí participó el exgobernador de Cotopaxi. Participó, discrepó, no votó a favor, tiene todo su derecho, y al siguiente día daban la rueda de prensa, es decir, no hubo ni la ética para entender de que ya no forman parte de una organización política. Venían programando un tema así. Penoso, porque uno debe ser grato con las oportunidades de la vida. El exministro salió en buena lid, entre comillas, inclusive previo a salir, vino a mi oficina, bueno, mantuvo una reunión conmigo, fue en Carondelet, debo reconocerle en lo que me dijo, pídele al presidente que me deje en algún otro ministerio. O sea, creo que sí le interesaba ser parte del gobierno, así es que seguramente como ya no fue ministro más,
y luego intentó ser presidente de Creo, tampoco lo logró, no tuvo el apoyo y tiene esta reacción. Creo que en la vida hay que ser coherente y ético con lo que se hace. No puede usted ir a una fiesta, bailar, disfrutar, comer y cuando sale insulta. Entonces, lamentablemente eso es lo que ha sido una práctica de la falta de ética política. Si el presidente prescindiera hoy, por poner un ejemplo que siempre está en el escenario de mí, saldré agradecido, agradeciendo y sobre todo ratificando mi apoyo a continuar en cualquier espacio, no necesariamente solo de ministros. Si es que me pide que sea un cargabanderas de la campaña electoral, así lo haré. Pero vea usted a lo que nos sometemos, a la falta de ética pública en el Ecuador. Y finalmente, sí, Miguel, vamos a tener un binomio presidencial. Nuestra primera carta es el presidente de la República. Le hemos exteriorizado. Yo mismo, como presidente del partido, le he transmitido la intención de las bases, el anhelo de las bases. Le hemos invitado a formar parte de este proceso electoral como nuestro candidato presidencial, pero es la decisión exclusiva de él, sin perjuicio de que la decisión será próxima, pero tendremos representante presidencial sin duda alguna. Bien, seguiremos hablando de estos temas políticos al ministro de Inclusión Económica y Social y principal dirigente del movimiento Creo, Esteban Bernal. Muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Buenos días.